Yo nací en 1998, actualmente tengo 20 años, inicié mi vida sexual a los 15, jovencita. No tuve, como dije, apoyo emocional de parte de mi familia. O sea, cuando mi mamá se enteró que tuve, fue como a los 17, 18, cuando se enteró que estaba empezando mi relación sexual con mi novio, se enojó, se puso histérica. Se habló con mi novio, nos citó a mí y a los dos, dijo, es que ustedes están muy jovencitos, no debieron de hacerlo. Me dio a entender eso de que cómo pudiste, como me decepcionaste, eras mi inspiración, como, haz de cuenta, se sintió feo. Y ya no hay confianza con mi mamá, yo ya no tengo confianza, ya no le quiero platicar de esos temas, pero al mismo tiempo ya lo sabe y al mismo tiempo yo estoy de que ya lo sabes, ya para qué sirve esconderlo. O sea, antes tenía un miedo así de que, ay, que no sepa, y cualquier tema sobre sexualidad me daba miedo platicarlo, o cuando tenía una duda de que cuando fueron mis primeras veces hacerlo yo, y si me quedé embarazada, y que no, y mi mamá es de, ¿qué va a decir la gente? Siempre es de, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente de mí? Ella me presume mucho y creo que eso también fue como presión de estrés y más miedo. Entre eso solo tuve apoyo emocional por parte de mi pareja, que se llama Carlos. Él me anduvo ayudando en eso, de que todo va a estar bien. Hasta creo que su mamá sabe que lo hacemos, pero según como me lo contó Carlos, lo sentó y le dijo, oye Carlos, ¿tú has tenido relaciones sexuales? Dijo, sí, ma, pero nada más se cuidan mucho, cuídense mucho, lo dijo. Y sentí que me faltó ese tipo de confianza. Yo sí que... Mi nombre es Mayra Isel Rodríguez Garza, nací en 1984, ahorita tengo 34 años. Soy psicóloga social y sexóloga, entonces me dedico a temas de educación de la sexualidad para jóvenes y para mujeres. Mi vida sexual inició a los 21 o a los 22, no recuerdo muy bien. De entre los 22 y los 25, 26, todavía vivía con mis papás y entonces las pastillas anticonceptivas a veces me las compraba mi mamá. Ella es la que estaba como más al pendiente de ya tienes las de el siguiente mes y luego, no, se van a acabar, y entonces ella me las compraba a veces. Entonces, apoyo económico tenía más de mi familia, de mis parejas no tanto, porque se asumía como que era una responsabilidad mía, no de ambos, ¿no? Y de condones, fíjate, ahí sí, condones que yo casi no he comprado, usualmente son las parejas las que traen los condones, pero yo siempre tengo, ahí unos cuantos nomás tengo que checar que no estén con fecha de caducidad vencida, por si no traen, pero usualmente los hombres son las parejas con las que he estado son los que traen los condones. Yo estuve en una escuela católica, entonces la religión siempre ha sido un tema que como atraviesa el tema de la sexualidad, ¿no? Y entonces que siempre ha tenido una influencia negativa, ¿no? De qué hacer o qué no hacer, qué tanto te tienes que esperar o no. Y entonces el tema de la sexualidad no era muy hablado, pero afortunadamente por lo que me dedico, porque pues así ha sido siempre, ¿no? O sea, yo he tenido la fortuna de poder hablarlo siempre como en casa, con mi familia, con mi mamá cuando estaba más joven, ahorita pues ya no. Y creo que tiene que ver con un proceso de construcción de los paradigmas morales que puede imponer la religión, pero que es un proceso como personal de deconstrucción de cada quien. Creo que esa influencia todavía existe, pero es como cada quien la vaya como percibiendo, ¿no? Mi nombre es Leticia Hernández, nací en 1952 y tengo 66 años. Y empecé mi vida sexual a los 18 años, que fue cuando me casé. En esta época pues tenían los hijos, ellos decían que los que Dios les mandaran porque realmente influía bastante la religión. En esta época pues sí eran pocas las personas que realmente iban con el doctor para que les diera un anticonceptivo. Influía todo esto porque la religión prohibía utilizar todos estos métodos. En esta época que yo viví, todavía algunas personas iban con parteras, ya se utilizaba un poquito más ir a las clínicas. Yo realmente acudí con un doctor, que él fue el que me atendió, fue a una clínica en donde nacieron ahí mis hijas. Este tema no se podía tratar muy abiertamente. Se puede decir que sí afectaba bastante y por eso muchas personas tenían bastantes hijos. Eso fue lo que a mí me tocó vivir en cuestión de
de los anticonceptivos, de toda esta difusión. Y ya con el tiempo, pues sí fue un poquito más, se fue dando más a conocer, pero a mí no me tocó. Tengo 39 años, nací en agosto de 1979 y mi edad de comienzo a tener relaciones sexuales fue a los 18 años. ¿Cómo ve mi familia la sexualidad y la anticoncepción? Para empezar, en mi familia nunca se habló de relaciones sexuales. La que me enseñó eran los libros de preparatoria de mi hermana y los míos de la secundaria, pero como mi hermana era más grande que yo, 3 años, ella tenía libros como más adelantados en ciencias naturales, entonces yo los leía. Esos fueron mi apoyo y fueron los que me explicaron, y de ahí supe que había lo que era el diafragma, el condón, las pastillas, el método del ritmo, y no me acuerdo cuál otro mencionaban ahí. Entonces, en realidad, los libros fueron los que me dieron la plática. La primera vez que usé un anticonceptivo ya oral fue a mis 18, a los 21. ¿Por qué utilicé ya ahora sí un método anticonceptivo ya de pastillas? Porque ya tenía una pareja más fija, que era mi primer esposo, que vivíamos en unión libre, primero, y pues ya como que quería dejar un poquito el condón, ¿no? Y ahí empecé a utilizar pastillas anticonceptivas. Las tomé durante 4 o 5 años, posteriormente las dejé como unos 3 meses y después cambié al método que era el anillo anticonceptivo. Ese lo utilicé como otros 2 años, dejé las pastillas porque pues ya tuve un embarazo, pero un embarazo deseado. Ya tenía yo 30 años y cuando nació mi hija me metí tanto al tema de las cosas naturales. Yo lactaba, entonces no había como que tantas pastillas que supuestamente fueran compatibles con la lactancia. No tuve un efecto negativo, la verdad, de mis anteriores encuentros con pastillas, pero ya no quería tomar anticonceptivos, entonces opté por el método de barrera. Y ya ahorita, pues que tengo 39, pues mi esposo se operó, entonces pues creo que como que ahorita lo que más a mí me mortifica es un embarazo no deseado, más que una enfermedad de transmisión sexual, cuando en realidad pues dicen que hasta las mujeres casadas tendríamos que utilizar un método de barrera. Soy Raquel Zavala Salazar, nací el 29 de octubre de 1965, mi edad actual es pues 52 años, a punto de cumplir 53, y a la edad en que empecé a usar anticonceptivos fue a la edad de 22 años. Los empecé a usar porque no tuve una educación sexual muy adecuada por parte de mis papás. Yo empecé a tener relaciones a los 22 años, salí embarazada, estaba empezando a tener mi primer trabajo como maestra y decidimos, mi pareja y yo, en ese entonces mi novio, que hoy es mi actual esposo, realizarme un aborto en una clínica pues clandestina. Yo después de ese aborto yo no superé pronto el habérmelo hecho, o sea, lo decidí, pero es una decisión difícil. Las únicas que estuvieron enteradas de eso fueron mis hermanas, que en silencio y en un silencio mortuorio ocultaron el hecho que yo haya tomado esa decisión de abortar. Me cuidaron, una de ellas ya casada me llevó a su casa, porque si mi mamá se enteraba, yo creo que no estuviera ahorita en este mundo. A partir de ahí, como no había otro método, no estaba muy de moda o no era muy conocido ni muy sonado el uso del condón, pues decidimos cuidarnos con las pastillas anticonceptivas. Las empecé a consumir a partir de los 22 años. Estuve consumiéndolas unos 10 años aproximadamente, y los efectos secundarios muy adversos que tuve de las pastillas ya a mi edad ahorita adulta es que a raíz de haberlas usado tanto tiempo, pues desarrollé un cáncer de seno. El tipo de cáncer de seno es genético, porque las mismas pastillas anticonceptivas, la píldora, me altera la cuestión hormonal y los estrógenos. Entonces a partir de ahí fue que se me desarrolló hace un año el cáncer de seno, y ya pues tuve que estar en tratamiento oncológico y la pérdida de mi seno para poder yo recuperar la salud. Yo considero que en el sector salud, o los doctores, o donde la mujer se trate, deben de prevenir los efectos secundarios y muy adversos que tienen las pastillas anticonceptivas. Pues el apoyo económico en ese entonces era muy poco. Yo apenas empezaba a trabajar, no tenía conciencia de lo que esto me iba a acarrear. Pues mi pareja y yo decidimos usar, o más bien yo lo decidí, usar la pastilla anticonceptiva, porque en mi familia, la verdad, el tabú era muy fuerte, el de
tener relaciones fuera del matrimonio era algo como un pecado, ¿verdad? Algo que no se debería, que la mujer, no el hombre, la mujer no lo debería de hacer. Pero considero que la familia debe de ser el principal factor para que la mujer pueda tener unas relaciones sexuales sanas y con responsabilidad. Yo me llamo Leonardo Santiago Hernández, nací el 7 de noviembre del año 50. Tengo 68 años. Nací Tuxpan, Veracruz, kilómetro 18, Praxedis, Guerrero. La historia que yo tengo es que me querían casar de 12 años por una situación que yo tenía muy grave. No hice caso, aparte de eso de que no conocía a la persona que era mi novio. Vinieron como unas 10 personas, según a pedir, y decidí escaparme. Me fui con mi hermano que estaba enfermo y eso era lo que a mí me preocupaba. Y allá estuve con mi hermano enfermo y yo lo que quería era ver a mi hermano que estuviera bueno, pero lo demás ya no me importó. Y ahí yo le conté a mi hermano y me dijo que él conocía a esa persona, pero que era casado. Entonces me dijo mi hermano, no, tú no vas a ir ya para allá al rancho. Hasta como a los 2, 3 meses regresé, pero ya con mi hermano al rancho. Pero después me dijeron que esa persona que pasó a pedirme, venía a la casa a preguntar que cuándo iba a regresar. Y mi mamá les decía que no podía regresar porque yo estaba cuidando a mi hermano enfermo. Que se llevaran todo lo que habían traído, porque habían traído costales de esos fanegueros, como unos 4 o 5, que según eran sodas. Y mi mamá les dijo que se llevaran todo porque yo ya no iba a regresar. Y ya no regresé, ni supe cuál de todos iba a ser el novio o el esposo. Y así se quedó. Ahí terminó la historia. Yo me huí con mi novio a los 18 años y vivimos 13 años. Esos 13 años fueron de mucha felicidad, vivir bien con nuestros hijos que pues tuvimos por amor. Fue muy bonito el amor porque pues entonces yo ya no pensaba de que me iban a casar a la fuerza, ya fue todo por mi voluntad. Tuve con él 4 hijos y embarazada de 6 meses, cuando la velita se apagó y se fue al cielo. Mi esposo no quería que planificara la familia porque él decía que contenía cáncer y no sé qué tanto. Las mujeres pues decían lo que Dios nos dé. Antes así decían, que los hijos que Dios les diera. ¿Por qué? Porque no tenían cosas para no tener. Ni el hombre sabía, yo creo, cómo iban a hacer para cuidar a la mujer. Inyecciones y no sé qué más sabe. Pastillas, creo. Pero esas pastillas que están recetando ahora ya son de 20 años, yo creo, cuando yo comencé a oír de esas pastillas. Se operaban algunas que les hacían la salpingo. Yo digo porque mi hermana se la hizo, para no tener ya familia. Pero eso ya fue como en el 80, yo creo, o el 90, por ahí así. Antes no le platicaban que era sexualidad. Ya uno sabía, yo creo, cuando ya se casaba uno, porque los papás no le decían a uno. Decía yo, pues, ¿qué será? ¿Por qué hasta que se casa uno? Y antes las mamás no te explicaban cómo te iba a venir la primera regla y eso. Ya cuando te venía, pues te asustabas. Aparte de eso, ya te decían, no, pues ahora sí te tienes que cuidar mucho. Tienes que estar al pendiente con tu mes, decía mi mamá. Y tratar de portarte bien, no platicar con nadie. Y te tienes que cuidar. Cuando te moleste a alguien, me dices y yo voy a ver qué hago. Pero decía yo, ¿por qué me dice mi mamá así?